Dicen que nada dura para siempre, y la historia lo confirma. A lo largo del tiempo, enormes imperios y civilizaciones que parecían indestructibles desaparecieron, dejando tras de sí ciudades abandonadas, ruinas misteriosas y preguntas sin respuesta. En este video vamos a recorrer los 10 grandes imperios que desaparecieron, del menos impactante al más sorprendente. Prepárate, porque lo que descubrirás demuestra lo frágil que puede ser incluso la mayor de las potencias humanas. ¡10! Gran Zimbabue. En el corazón de África Austral surgió una ciudad fortificada impresionante, Gran Zimbabue. Entre los siglos XIII y XV fue el centro de un poderoso reino que controlaba el comercio del oro hacia el Océano Índico. Sus murallas de piedra construidas sin mortero aún desconciertan por su perfección. Pero hacia 1450 la ciudad fue abandonada. ¿Por qué? Los estudios apuntan a la sobreexplotación de los recursos locales y al surgimiento del reino de Mutapa, que atrajo a la élite y a la población. Lo que alguna vez fue el símbolo de riqueza y poder terminó convertido en ruinas silenciosas. 9. La civilización micénica. Antes de la Grecia clásica existió una civilización guerrera y palaciega, los micénicos. Entre los siglos XV y XIII a.C. dominaron el Egeo con fortalezas como Micenas y Tirinto, y su cultura inspiró gran parte de la mitología griega, incluyendo la famosa Guerra de Troya. Su colapso llegó alrededor del 1100 a.C., dentro de lo que se conoce como el colapso de la Edad de Bronce final. Comercio interrumpido, hambrunas, conflictos internos, terremotos e incluso las misteriosas incursiones de los pueblos del mar fueron factores combinados que acabaron con su hegemonía. Tras su caída, Grecia entró en siglos de oscuridad. 8. El reino de Saba. En la península arábiga prosperó un reino famoso en los textos antiguos, Saba, hogar de la legendaria reina de Saba. Su riqueza provenía del control de rutas comerciales de incienso y especias, y su capital, Mariab, ofreció gracias a una de las obras hidráulicas más famosas de la antigüedad, la represa de Marib. Pero cuando las rutas comerciales cambiaron de manos y la represa colapsó en el siglo VI después de Cristo, el reino perdió su base económica y su oasis se vació. Así terminó un estado que brilló como intermediario entre África y Medio Oriente. 7. La cultura moche. En la costa norte del actual Perú floreció la cultura moche, conocida por su cerámica realista, su organización jerárquica y su ingeniería hidráulica. Entre el 400 y el 600 después de Cristo alcanzaron su auge, dominando valles desérticos gracias a complejos sistemas de irrigación. Pero la naturaleza les pasó factura. Entre los años 556 y 650 después de Cristo, ocurrió un devastador fenómeno de El Niño, con lluvias torrenciales que destruyeron canales y cosechas. Las élites religiosas, incapaces de explicar ni detener la catástrofe, perdieron legitimidad. La sociedad se fragmentó y finalmente los moches se disolvieron, dejando tras de sí templos y huacos que aún sorprenden. 6. El Imperio Tiwanaku. A orillas del lago Titicaca, en el altiplano andino, se alzó el poderoso Imperio Tiwanaku. Desde el 600 después de Cristo expandieron su influencia sobre vastos territorios, con un centro urbano lleno de templos monumentales y técnicas agrícolas adelantadas a su tiempo. Pero una prolongada sequía golpeó la región, causando malas cosechas y hambrunas.
Esto desembocó en revueltas internas, fragmentación política y hasta una especie de guerra civil. Para el 1200 después de Cristo, la gran ciudad de Tiwanaku fue abandonada, dando paso a pequeños reinos regionales que heredaron parte de su cultura. 5. El Imperio Jemer. En el sudeste asiático se levantó una de las civilizaciones más impresionantes de la historia, el Imperio Jemer. Su capital, Angkor, llegó a albergar cientos de miles de habitantes y está marcada por maravillas como el majestuoso templo de Angkor Wat, símbolo de poder religioso y político. El imperio alcanzó su cenit en el siglo XIII, pero después vino un largo declive. Una combinación de sequías prolongadas que afectaron sus complejos sistemas hidráulicos, invasiones del reino de Siam y cambios religiosos internos minaron su estabilidad. Para 1431, Angkor fue tomada y gran parte del imperio se disolvió. Lo que quedó fueron ruinas envueltas en la selva, testigos silenciosos de una grandeza perdida. 4. La civilización del Valle del Indo. En el actual Pakistán e India floreció una civilización adelantada a su tiempo, Harappa y Mohenjo-Daro, con ciudades planificadas, alcantarillado y un urbanismo que parecía ciencia ficción para su época. Entre el 2600 y el 1900 a.C. vivieron su mayor esplendor. Pero a diferencia de otras culturas que cayeron en guerras, aquí el final fue silencioso. Sequías prolongadas y salinización del suelo agrícola fueron erosionando su capacidad de sostener a la población. No hubo grandes batallas ni invasiones devastadoras. Simplemente, las ciudades se fueron vaciando y el poder central se desvaneció. El misterio de su escritura no descifrada todavía añade un velo enigmático a su desaparición. 3. La civilización minoica. En la isla de Creta surgió la primera civilización europea, los minoicos. Su apogeo se dio en el periodo neopalacial, después del 1700 a.C., con imponentes palacios como el de Cnosos, un centro neurálgico de comercio en el mar Egeo. Su caída es uno de los mayores enigmas de la antigüedad. La erupción volcánica de Santorini y los tsunamis que le siguieron devastaron su entorno. Si bien la erupción no destruyó totalmente la civilización, sí la debilitó al punto de que poco después los micénicos de la Grecia continental los conquistaron. El esplendor minoico desapareció, pero sus mitos dieron origen a leyendas como la del Minotauro. 2. La civilización maya. Los mayas no fueron un imperio único, sino una red de ciudades-estado interconectadas que brillaron especialmente entre el 250 y el 900 después de Cristo. Su conocimiento en astronomía, matemáticas y escritura fue tan avanzado que aún hoy sorprende. Ciudades como Tikal, Palenque y Calakmul fueron auténticas joyas urbanas. Pero hacia el siglo IX, las sequías prolongadas se combinaron con la deforestación masiva, la sobrepoblación y las guerras internas. Esto llevó al abandono de las grandes urbes del período clásico. Aunque los mayas no desaparecieron del todo, pues su pueblo sobrevivió y aún existe, sus centros monumentales quedaron tragados por la selva, como si la naturaleza reclamara lo que una vez fue suyo. 1. El Imperio Aksum. En el cuero de África surgió el Imperio Aksum, una superpotencia de la antigüedad tardía que rivalizó con Roma, Persia y China. Su territorio alcanzó a los 2.5 millones de kilómetros cuadrados y fue de los primeros estados en acuñar moneda propia. En su apogeo, alrededor del 525 después de Cristo,
Dominaba las rutas del Mar Rojo y controlaba un comercio que conectaba África con Asia. Pero su caída fue lenta y devastadora. El bloqueo del comercio marítimo tras la expansión persa y musulmana, junto con el cambio climático que erosionó los suelos y provocó hambrunas, dejaron el imperio debilitado. Las invasiones de tribus nómadas y la pérdida de sus puertos sellaron su destino. Aksum pasó de ser una potencia mundial a quedar olvidado en la historia. Un ejemplo brutal de cómo incluso los gigantes pueden caer. La historia de estos imperios nos recuerda que ninguna sociedad, por poderosa que parezca, es invulnerable. Si te gustó este recorrido por los grandes imperios que desaparecieron, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cuál de estos colapsos te impresionó más. Así seguimos explorando juntos los misterios de la historia. Hasta pronto.